Saludos, gracias por estar en sintonía y hoy, bueno, en el programa de personajes, conversando con un cedeño, vamos a conversar con una cedeña que tiene que ver con la educación, que tiene que ver con el deporte y que tiene que ver mucho con la historia de nosotros, con la historia de la formación, de el estudio y del cuerpo sano en mente sana y tantas cosas que se han hecho en SEA en los últimos 40 años, en los últimos años en el trabajo en el preescolar, en el trabajo en cuanto al desarrollo del béisbol menor y a tantas cosas que vamos a conversar con ella. El nombre es completo. Ana Mary Pereira de Ramírez. ¿Y en qué año nació? Nací el 23 de febrero de 1947. Y bueno, como esto dice la gente, pero usted siempre pregunta lo mismo. Claro, es que tenemos que preguntar lo mismo, pero cada quien desarrolla una vida diferente y todos somos diferentes personajes. Ella es profesora, ella es profesional y ya jubilada, pero también ha trabajado en otras áreas. En sus padres. Mis padres fueron Jesús Manuel Pereira y Mercedes María Pereira de Pereira. Pues nací en SEA, me crié en SEA, me casé en SEA, tuve mis hijos en SEA. Todo ha sido en la población de SEA, toda mi vida. Y para poder disfrutar de la vida, pues he tenido que salir, pero siempre destacada en SEA en todas mis actividades. Nace en SEA, ¿en qué sector de SEA? En la población de SEA, nací en la casa de donde vive donde era Doña Paula. Aquí en la esquina. Ajá, ahí nací. Detrás de la iglesia. Ahí nací, sí. Y luego vivió toda la vida una cuadra más arriba. Ahí viví muchos años. Ajá. Después fue una cuadra más arriba que nos mudamos y entonces vivimos otros pocos años arriba. Hija de un personaje como Don Chucho Pereira, porque así era como lo conocía, sí. Que fue comerciante y fue chofer y fue tantas cosas. ¿Qué nos cuenta de Don Chucho, de su crecimiento, de su vida con...? Bueno, mi papá era una persona muy... En la vida normal era cariñosa, era caritativo, le gustaba compartir con los demás, pero también era una persona muy... por lo mismo responsable, era muy recio. Le gustaba que las cosas se hicieran con formalidad y con normalidad. Siempre le gustaba que anduviésemos bien arreglados, porque no le gustaba que anduviésemos harapientos. En la casa podíamos estar con todo el sucio que podíamos, pero de la puerta a la calle ya no teníamos que andar bien arreglados. No con trajes de luces, pero sí limpios y arregladitos. Ese era mi papá y le gustaba la buena alimentación para todos. Siempre era pendiente de que nunca nos faltara nada, tanto alimentación como vestido, vivienda, siempre era pendiente de todos. Y a pesar de lo recio, duro que fue, pues eso nos valió para que nosotros aprendiésemos a ser personas también responsables y también con honradez, con pulcritud. Todo eso nos ayudó a que fuéramos así, igual que mi mamá. Mi mamá pues también compartía todo lo que él decía, pero también sus ideas eran respetadas, tanto de él como de ella, y ella también tenía sus propias ideas y también nos ayudaba a nosotros a sobrevivir y a ser responsables también. Y ella siempre le gustaba que también estuviésemos bien arreglados. Era tanto que mi mamá era costurera y le cosía a muchas personas, pero a nosotros siempre nos hacía los trajes, tanto a los varones como a las hembras. Y siempre estaba pendiente de que todos nosotros estuviésemos bien arregladitos. Y en nuestra alimentación pues nos enseñaba también a cómo teníamos que alimentarnos, pero también a cómo preparar esos alimentos. Y así, pues yo ya con la edad que tengo, pues aprendí muchísimas cosas a cocinar con mi mamá. Es más que estábamos en semanas de los hermanos mayores, unos una semana y otros otra semana, tanto para cocinar, para el aseo de la casa, para la lavada, la planchada. Todo eso era por semanas, pero todo eso nos valió para nosotros tener un aprendizaje bien equilibrado. Disciplina y coordinación y empeño, sí, y pulcritud. Sí. ¿Cuántos
hermanos son? Fuimos 11. De ellos pues ya hay 2 que fallecieron, un varón y una hembra. Habemos 9. Entonces habemos 5 varones y 3 hembras. Y 4 hembras. Estamos aquí en SEA. ¿Están todos en SEA? No. Hay unos varones que están en Valencia, uno en Valencia y los otros sí estamos aquí en SEA. Sí. ¿Quiénes son ellos? ¿Podemos dar los nombres? Bueno, los de mis hermanos que están aquí, Enrique, que vive en Valencia, Hernán, pues que fue el que falleció, Elis, Humberto, Gustavo, Calín, Dilcia, Zulay, Iván y Alba. Son los hermanos que están aquí en SEA conmigo. ¿Dónde estudia y quiénes fueron sus profesores? Bueno, yo estudié en la escuela básica, la primaria en la escuela básica Félix Román Duque. Mis profesores pues fueron la señora Cristina Salas, la señorita Maura, la señorita Maruja Velasco, que estudié 3 años seguidos con ella, con Maruja Velasco, y con la señorita Maura, y con doña Imelda de Portillo también estudié. Esos fueron mis profesores, que fueron bastante excelentes como profesoras, y no es que fui una lumbrera con los estudios, pero sí aprendí bastante de ellos, y entonces eso pues me ha facilitado a mí para poder continuar también ayudándome yo como persona y ayudando a los demás también. ¿Qué recuerda del ambiente de la escuela, las presentaciones, los actos deportivos, esa parte allí en la escuela, la camaradería con sus compañeros, pero la rigidez también y la resedumbre de esas profesoras que formaron muy bien al pueblo, marcaron la época y bueno, y por ende su trabajo luego en la educación? Pero ¿qué recuerda de esa parte? Bueno, como alumna en la escuela pues tuvimos muchísimas actividades que casi mes por mes habían actos culturales que estaban muy preparados y muy bien elegidas las actividades para poder presentarlas. Y entonces todos los meses habían todo el tiempo ensayos, nuestros propios trajes, nuestros padres de alguna manera nos buscaban los trajes, otros con material de desecho, pero siempre los actos culturales fueron excelentes, que eran obras para poder nosotros presentar. Cada uno se sentía halagado, se sentía con alegría que todos querían presentar, nunca nos cohibimos para poder salir. Yo era una que todo el tiempo mi mamá me decía, usted es como el hambre porque en todo quiere estar, porque de verdad me gustaba presentar bastante, estar en todo, como en las actividades deportivas. Siempre hubo actividades deportivas, gincanas, siempre había un profesor que nos daba actividades deportivas y siempre me gustaba en voleibol, en básquet, salto alto, carreras de 100 metros, todas esas actividades pues para mí eran siempre, estaba disponible para poder hacer todas esas actividades, me gustaba siempre y tuve en tantas competencias que a pesar de todo eso pues tuve muchas premiaciones porque fui alcanzando todos esos premios como entre en primeros lugares y eso pues me ayudó también a crecer y ayudar a los demás también para incentivarlos a que compitiéramos, que participáramos, ganáramos o perdiéramos, pero yo siempre decía así, pero siempre quería ganar. Y en una de esas lecturas que hice de un programa de la semana de Don Félix, porque así se llamaba, la semana aniversario del Grupo Escolar Félix Román Duque, se le decía la semana de Don Félix, porque era en torno a la fecha del nacimiento de Don Félix Román Duque, y así dicen los programas de invitación, semana de Don Félix, creo que era como... Y entonces había una competencia que me llamó la atención, que se llamaba Tower Ball. ¿Cómo era eso? Porque yo leí y leí que usted era una de las expertas en Tower Ball. Pues era una pelota que había una torre de ¿cómo se llama? Como de vasos
y entonces era como alguien para no dejar que la tumbaran, algo así. Así pues, para poder uno como competencia, quien más tumbara vasos desde lo lejos, porque era difícil para apuntarle a los vasos para poderlos tumbar, y entonces teníamos nosotros que hacer esa competencia, y ahí pues había un ganador, pero había que tener pulso y seguridad para poder hacer el trabajo bien hecho. Y ya sale del grupo escolar Félix Román Duque, ¿y qué compañeros tiene allí en el grupo? ¿Recuerda algunos amigos que luego trascendieron en ser educadores, en ser abogados, en otras profesiones o personajes? Pues casi la mayoría de los que estudiaron conmigo, todos se fueron de SEA, porque aquí en SEA hoy por hoy no hay ninguno que esté aquí, que haya estudiado conmigo, porque todos salieron de SEA y muchos pues han fallecido, pero aquí en SEA no recuerdo yo que haya ninguno de los que estudiamos, porque la mayoría se fueron dispersando. Sí. ¿Y en el colegio Rita Mora de Barrios estudia después? Sí, después estudié en el colegio Rita Mora de Barrios, y allí pues también tuve bastantes amistades y también tuve bastantes actividades, porque como les digo, me gustaba participar en todo lo que hubiera, y allí también pues habían actividades deportivas, habían actividades de manualidades, y en eso eran también competencias, porque me gustaba participar en todo eso de alguna manera. Y en un aniversario del colegio se hicieron bastantes fotos, que fue cuando se hizo el techo lo que le construyeron al colegio, y entonces allí pues también habían manualidades, y hubo el salón del INSE, alumnos que, como había del INSE, pues allí nos enseñaban algunas actividades de bordar, tejer. Los mismos varones ayudaron a la construcción del local, y ellos también batían el cemento, hacían la carpintería, ayudaron a muchas cosas también como alumnos a la construcción de esa parte del colegio. Y allí pues cuando los 400 años de Caracas, pues llevaron bastante material de ahí del colegio, que fue hecho ahí con manualidades, con trabajo de nosotros mismos. Y por cierto, en eso llevaron algunas fotos de aquí de SEA, y allí pues las pusieron al público visibles, y en la televisión pues salió todo eso, que fue un halago para el colegio Rita Mora de Barrios, de que estaba funcionando muy bien para ese entonces, aunque hoy por hoy pues también, pero en ese entonces habían muchísimas actividades que nos destacábamos nosotros en hacer después de una buena participación. ¿Allí sigue con el deporte? Allí en el colegio, pues también en las actividades deportivas, pues también el voleibol, que estaba por don Ramón Ramírez, que siempre se destacaba por ese deporte, y entonces siempre manteníamos equipos para jugar aquí y salir a tobar. Por lo menos le gustaba mucho que fuéramos al colegio en la presentación, y siempre jugábamos el voleibol. Después se entusiasmó con la bola criolla y íbamos al club, y allí jugábamos, y estuvimos jugando un tiempo el club junto con Tobar en un club del Llano, y en ese club del Llano pues también tuvimos participación en bolas criollas, y el colegio Rita Mora de Barrios pues se trajo algunas premiaciones como participantes nosotros, y nos gustaba siempre estar de un lado para el otro participando. En el colegio Rita Mora de Barrios estudia hasta tercer año. Hasta tercer año, sí. ¿Luego va a dónde? Y después me fui a Santa Cruz de Mora, donde fui a estudiar normal, y allí fue donde me gradué de educadora, y continué. Después fui a Rubio y hice un curso de 5 meses de preescolar, y fue de allí de donde una vez vine directa a trabajar en el grupo escolar Félix Román Duque, con preescolar, donde trabajé en el preescolar 23 años, que fueron para mí pues muy gratos, el trabajo como preescolar desde que ingresé. Y entonces el grupo escolar Félix Román Duque, para ese entonces era el preescolar Félix Román Duque,
y allí pues las bastantes compañeras de trabajo, empezamos 3 profesoras y después éramos 6, con una directora que antes pertenecíamos a la Escuela Básica Félix Román Duque como directores, pero después nos nombraron un director para el preescolar y ya nos mudaron a un local que es el que hoy en día es el preescolar. Pero nosotros pues siempre nos destacamos también trabajando allí con mucha alegría. Para mí los 23 años de preescolar fueron excelentes, con alegría, con entusiasmo, con mucha colaboración de los representantes, porque nunca nos pudimos quejar, porque siempre teníamos ayuda. Cualquier actividad que se hiciera en el preescolar, siempre teníamos la ayuda de los representantes. Y niños muy inquietos y tremendos, como toda la vida lo han habido, pero no tuve niños así malvados, agresivos, no. Todos era que con mucho cariño se les llamaba la atención o de alguna manera ellos respondían, respetaban, y todo fue unos años, los 23 años, excelentes, maravillosos. Es tanto que cada actividad de fin de año, de Navidades, siempre ellos acudían a mí con un regalito, con cualquier cosita, siempre me halagaban, y eso para mí me llenó muchísimo. Y cuando salí del preescolar, para mí fue una nostalgia. Es más, que estuve 3 meses después que me jubilaron, bajando todos los días al preescolar, y en la dirección o en algún salón me ponía a ayudarles con algo para irme despejando de la mente de que ya me tenía que retirar por ley ya. Pero 32 años fue que yo trabajé, y entonces esos 32 años para mí fueron excelentes, porque cuando llegué a los 25, no, ahora que me quedaba a mí tiempo para poder estar con ellos y todo, no me sentía cansada, pero ya cuando llegaron los 32 años, sí, ya una enfermedad que me agarró, y entonces ya fue cuando tuve que retirarme, y entonces hasta el sol de hoy pues ya me retiré del preescolar, pero fue muy halagador esos años de servicio. Los compañeros de trabajo allí. Oh, no, los compañeros de trabajo, eso fuimos compañeros como si fuéramos hermanos todos, nos ayudábamos todos estábamos pendientes de la actividad que había, el uno ayudaba con el otro, y siempre las actividades nunca fueron dispersas, siempre fueron unidas, tanto las de Navidad como las de fin de año, siempre en el patio nos reuníamos todos y compartíamos todos para todos. No era por separado cada sección, sino siempre junticos todos. Esos fueron unos años de servicio excelentes. Todo el personal siempre fuimos como hermanos, nos ayudábamos de alguna manera. Vienen las enfermedades, vienen las alegrías, vienen los cumpleaños. Todo fue excelente como compañeros de trabajo. En este transcurso empezó eso hace 45 años, el trabajo, y en esos 45 años, 32 que trabajó en la escuela. Y hoy día hay muchachos que llegan, muchachas que llegan. Usted fue mi profesora, hay mucho sí, hay muchos recuerdos, siempre que llegan profesores. Las mismas maestras de aquí de SEA pues fueron alumnas mías, y cuando mire mi profesora, saluda, mire mi profesora, siempre todos me saludan como mi profesora, no como Ana Mary, sino como mi profesora, y algunos que han venido, pues también siempre me recuerdan y siempre me dan el saludo como mi profesora, y me traen a veces algunos regalitos, obsequios, recuerditos, cositas así, de lo agradecidos que quedaron, y yo pues también pues agradezco por estarse acordando de mí. Es más, que aquí en SEA hay un profesor y es comerciante ahorita, y entonces en estos días me trajo una foto que de un acto cultural de promoción, y entonces en ese acto cultural pues yo estoy, entonces él me molesta: uy, profesora, mire tan linda que está, cómo era usted de linda, y en esta promoción entregándome mi diploma, y yo guardo esa foto, y por eso se la mando, porque siempre la recuerdo. Y entonces pues eso me llenó a mí de alegría, de ver que tanto él como muchos siempre me recuerdan y me mandan a los celulares, me mandan fotos de recuerdos, y siempre me están elogiando,
Y eso pues yo les agradezco porque eso los llena a uno de alegría, los llena de satisfacción de ver que uno dio lo que pudo. Y entonces pues uno no se pone con pesadez ni nada, sino que siempre lleno de alegría y de optimismo, porque dio lo que pudo, que Dios nos ayudó a seguir adelante. Y hoy por hoy pues también ayudo al que me llega a pedir alguna colaboración, a que le ayude a hacer un trabajito o algo, pues yo, si estoy en capacidad, yo lo hago, porque ustedes saben que ya los años pues ya nos van apabullando y vamos ya acabando con todo lo que hacíamos con tanto ahínco, con tanto entusiasmo. Pero sí, poco a poco Dios nos va ayudando a ir pasando los días que nos quedan. En cuanto la labor de educación, la labor educativa, estuvo ligada a su otra pasión, la organización, el dirigir y ser parte de los criollitos de Venezuela, del béisbol menor de SEA. ¿Cómo comienza usted con el béisbol? ¿Cómo arranca usted con esa pasión? ¿Cómo se convierte en directiva? ¿Y en dónde estuvo esa? Vamos a hablar de béisbol menor. Bueno, del béisbol menor empezó de hace muchos años, cuando uno de mis hijos, que es Leonel, estaba pequeño, de 8 o 10 años, y le gustó el béisbol, y entonces tanto a él como a nosotros, como estaba en corta edad, pues siempre íbamos con él. Entonces tanto el papá, que era Luis Alberto Ramírez, siempre iba con él y yo también. Y entonces cuando nos reunimos en donde es hoy la alcaldía, allí era donde hacíamos las reuniones para el béisbol, que cuando eso pues estaba comenzando, hasta que se nombró una directiva. Y entonces duramos nosotros con eso del béisbol como 27, 28 años. Pero en aquella directiva, pues con los años, como a los 10, 12 años, nosotros no éramos criollitos de Venezuela, pero se nos entró la idea de incorporarnos a esa institución. Entonces mi esposo y yo fuimos a una reunión en Tovar, y allí pues nos ayudaron a que nos incorporáramos a esta disciplina. Y entonces desde ese entonces nosotros pues empezamos a recoger niños desde la edad de los 4 años, y entonces empezamos poco a poco a hacer, nos fuimos ya a un club, y entonces ya como escuela de béisbol pues ya empezamos a participar y ya recogimos todos los datos de los niños y hicimos un formato para poderlo llevar a Tovar, lo que nos pedían, que allí nos asignaron un material para poderlo llenar y llevar para incluirlo y poder pertenecer a la Corporación Criollitos de Venezuela. Y entonces pues pudimos lograrlo y estuvimos muchos años trabajando con el béisbol, que tuvimos todas las categorías, desde semillita hasta el junior, y con eso pues le dimos entusiasmo a los niños, tanto nos servía a nosotros de esparcimiento, como podíamos mantener a los niños ocupados también, para evitar tantos contratiempos que hay hoy en día con la juventud. Y en ese tiempo pues nos sirvió bastante aquella incorporación a los criollitos, y tuvimos varios profesores, excelentes profesores que les daban el béisbol, como el profesor Juan Quiñones, que fue una mano muy buena nosotros aquí con los niños, fue casi como un hermano para nosotros, que nos ayudó. Hubo varios profesores que nos ayudaron, algunos que fueron cubanos, que son cubanos, que estuvieron aquí ayudándonos también a dirigir el entrenamiento de los niños. Y entonces esos fueron años de mucha pasión, de mucha disciplina, de mucho entrenamiento, de entrega al béisbol menor. Y así pues los representantes también con estas directivas que se nombraron, pues con estas directivas que se nombraron, pues los representantes ya formaban parte de la institución, y íbamos a las reuniones también, como todas las personas que se reunían de otras escuelas de Tovar. Y entonces nosotros pues tuvimos bastante participación en la Corporación Criollitos de Venezuela, y fuimos también seleccionados a muchos nacionales
por ganar tantos campeonatos. Y eso pues nos llenó de halago a todos los representantes que fuimos en las categorías de semillita, 2 veces a los nacionales, y lo de semillita con preparatorio también fuimos a un nacional, con pre-junior fuimos a 2 nacionales, con junior fuimos a un nacional, con juvenil también fuimos a un nacional. O sea que fueron actividades que tuvimos en otros estados que también nos sirvió a nosotros de experiencia y participación con los jóvenes. Esos compañeros de trabajo, ese grupo allí, ¿quiénes recuerda, quiénes estaban allí que hacían fuerza para que Criollitos de Venezuela, para que el béisbol menor en SEA estuviera funcionando? Entrenadores, ya hablamos del profesor Juan, pero otra gente que estuviera allí también junto con usted, que era quien encabezaba esta actividad. Pues sí, pues estaba el señor Wilfredo Rujano, estaba Cleymar, estaba Josefa Molina, estaba Nancy Sánchez, estuvo también Luz Mari Belandria, que también fue directivo, estuvo la señora Felipa y su esposo, estuvo mi esposo que fue también un pilar fundamental también para poder ingresar en Criollitos, porque a él le gustaba mucho y él sabía integrarse a todas esas actividades. También estuvo allí en el béisbol el señor Juan López, que fue un entrenador también de los primeros, que fue desde que iniciamos, estuvo él como entrenador, hasta que ya después llegaron otros que por su mayoría de edad pues ya no estaba en capacidad, pero sin embargo nos tendió la mano todo el tiempo. Y que en paz descanse el señor Juan López, que fue una mano muy acertada ahí en el béisbol menor. De esos muchachos, ¿hay algunos que se destacaron en el deporte o todos tornaron hacia otras profesiones? Pues con la ilusión de que allí iba a salir alguno que firmaran o que algo, pues sí, está el Eduardo Puluso, que fue, ya se le firmaron, pero que se formó aquí en la escuela, venía de Maracaibo, pero aquí siguió porque venía con preparatorio y aquí salió hasta el junior, y después de su edad pues ya otra academia lo absorbió y allí lo firmaron, que es el único que he oído yo que esté firmado en el béisbol mayor. Sí, muchos querían llegar, pero por otras cosas ya mayores ya no pudieron continuar, y ahorita pues no ha... El béisbol dura hasta hace pocos años. Sí, hace como 6 años que ya hasta ahí duró el béisbol. No tuvimos apoyo, no tuvimos nada, y esa decepción que nos dio de ver que no teníamos ayuda para nada. Y hasta ahí se quedó. Y ya mi edad pues ya también y mi enfermedad pues ya no me dejó avanzar para seguir luchando como lo hacía, que iba para un lado y otro, y de alguna manera conseguíamos ayuda. Pero después ya no fue posible que tuviésemos ayuda para continuar, y hoy por hoy pues hay un joven que está entrenando a los niños, pero son a las categorías pequeñas, pero en sí como que vayan a jugar a otros lugares, no, solamente prácticas es lo que hay con un grupito de niños pequeños, que es Owen el que está entrenando a los niños. Él estuvo también en el béisbol menor. Sí, y estuvo fue alumno. Él fue alumno, sí, en el béisbol. Sí. Hablando de esas organizaciones, hablando del deporte, hablar de la familia Pereira. Hablar de la familia Pereira es hablar de Gustavo Tabo Pereira, que fue una gloria para el deporte cedeño, o hablar de un maratonista como lo fue Iván, o de un voleibolista como lo fue Elis, o hablar de Alba y de
de las muchachas jugadoras de voleibol. Entonces, podemos hablar un poco de esos recuerdos de la familia deportiva, de los recuerdos que usted tiene en familia de sus hermanos en la práctica del deporte. Pues sí, Gustavo, que le gustaba mucho el fútbol y también le gustaba mucho las carreras de maratón y los saltos y adiós, las carreras y todo eso le gustaba a él, pero el fútbol fue su pasión y allí fue donde se destacó él y fue profesor de fútbol y su participación siempre fue con ahínco, con anhelo, porque era algo que llevaba en la sangre él con el béisbol. Y hoy por hoy pues él siempre está apoyando el béisbol, es más que un hijo, también está con entrenamiento con el béisbol, un nietecito que también juega con el fútbol y están muy entregados a esa actividad, porque Gustavo hijo pues fue también en el béisbol desde pequeño hasta el juvenil, pues él estuvo allí, pero no fue más. Después que salió ya quiso entrenar como profesor, pero ya las normas del béisbol y ya para ingresar en Criollito ya son bastante y las afiliaciones y todo eso requieren un dinero y ya no estaba en capacidad para eso, entonces se quedó fue con el fútbol y entonces hoy por hoy pues es entrenador de fútbol, aquí en Sea con bastantes niños, tiene bastante participación. Ahorita han tenido campeonatos en Tovar, en Santa Cruz, en Mérida y han salido adelante con el fútbol. Y eso a raíz de que lleva adelante por su papá, que fue que lo estimuló bastante con el fútbol. Y de mis otros hermanos, pues que les gustaban mucho las competencias, a Iván, que era maratonista y también pues siempre participó. Calín, mi hermano, también fútbol, en básquet, voleibol, y le gustó también el sofol, que es más que tuvo muchos años en campeonatos de sofol, a quien sea, con bastantes compañeros y con bastantes de los de la familia, cuñados y primos, todos participaron también en el sofol, porque siempre les ha gustado el deporte a todos mis hermanos. Y él y mi hermano también fue maratonista, carrera de 100 metros, todas esas cosas les gustaba a mis hermanos. Y mi hermana Dilcia, que también participó en voleibol, y participamos bastante en juegos. En la parte deportiva. En bastante deportiva, sí. Para hablar de Ana Mary Pereira de Ramírez, hay que hablar de sus hijos con Luis Ramírez, que también fue un personaje que nos llegó de Tovar, pero que se integró íntegramente al desarrollo de nuestro pueblo, con el transporte, con la cooperativa, con el deporte, con el centro social, con tantas cosas que siempre estuvo pendiente. Hablemos un poco de Luis. Bueno, mi esposo Luis Alberto Ramírez, pues siempre le gustaba incorporarse a las actividades del pueblo, siempre le gustaba, por lo menos con el béisbol, pues siempre estuvo incorporado junto conmigo, con la cooperativa Padre Angulo, porque le gustaba, era un cooperativista, desde que fue chofer con camiones de unas cooperativas que trabajó con asfalto, que trabajó con Granzón en Apure, en Barinas, en Barcelona, en muchas partes del país estuvo él trabajando como transportista y eran en cooperativas que trabajaba. Y él pues continuó con ese ahínco de las cooperativas y aquí pues se formó la cooperativa Padre Angulo y él, aunque ya estaba la cooperativa formada, pero él entró como socio y luego después fue directivo y amó mucho la cooperativa. La redimensionó en la parte del servicio funerario, en el servicio de papelería, luchó por la nueva sede, estuvo en toda esa... Sí, en la lucha por la nueva sede
Para poder construir esa nueva sede, pues tuvimos que trabajar muchísimo con vendimias, con rifas y con aportaciones de los mismos socios, y así se construyó la sede, que hoy por hoy pues una parte es de la cooperativa, pero otra parte ya no, es como está en comodato. Y entonces, pero sí, él fue muy dado a la cooperativa, él la amó, la cooperativa, y sirvió con otras cooperativas también para llevar adelante ideas, para formar grupos de trabajo en otras cooperativas del estado y del país, porque en Barquisimeto estuvo muchas veces con cooperativas, en San Cristóbal muchísimas veces también se incorporó a actividades de cooperativismo, y en Mérida pues todo el tiempo estaba con Seico Mérida, era casi que el pilar fundamental de esa cooperativa, pero bueno, Dios no lo quiso así, y bueno, todo se ha ido. ¿Jugaba bolas criollas? Sí. ¿Dominó? ¿Billar? Sí, le gustaban esas actividades a él, siempre en el club, siempre estaba presto a las actividades del club, era socio del club, y siempre le gustaba estar en actividades donde pudiera compartir con otras personas. ¿La unión con Luis dio fruto a cuántos hijos? Dio a 5 hijos, 4 varones y una hembra. Fue los hijos que tuvimos. ¿Todos ellos profesionales? Todos profesionales, alabado sea Dios, y todos son profesionales. El menor, sí. Héctor, abogado. Ajá. El mayor, pues, el mayor es Jorge Luis, y es apoyo aéreo en Santa Bárbara del Zulia. Jorge Rodolfo, pues, TCU en construcción civil. Él, Leonel, es TCU en informática. Luisana, pues, Luisana es arquitecto, y Héctor, pues, es abogado. O sea que todos mis hijos, alabado sea Dios, todos son profesionales. ¿Todos les gustó el deporte también? Sí, todos también fueron deportistas, sí, todos deportistas. Bueno, amigos y amigas de SEA, conversando con un cedeño, hablando con un personaje. ¿Cuántos nos recuerdan a Ana Mary en el preescolar? ¿Cuántos nos la recuerdan en el estadio, en la organización? Todo esto a través de este programa, agradeciéndoles a ustedes su sintonía. Recuerde, pásele el link a un amigo, dígale que le gusta, diga que se suscriben al canal y compartan con todos ustedes. Muchas gracias por estar en sintonía. Gracias, Ramiro. Gracias a todos por oírme, por atender mis palabras, lo que poco me acuerdo ya.